suma de momentos, esto se equilibra. Entonces, solamente aplicando este concepto de suma de momentos, uno puede encontrar la posición de las fuerzas verticales. Esto de acá los alumnos lo mueven para encontrar. Claro, claro. A ver si esto tiene ahorita si está encendido. De abajo creo, de abajo. Ah, está cerrado, ¿no? Y este es el ingreso. Ya. Ok. Perfecto. Entonces esto vamos a ponerlo primero aquí en 0 más o menos. ¿Ustedes en qué semestre están o ya egresaron? Quinto año. Quinto año, ya están para egresar. O sea, ya han llevado los cursos relacionados hidráulicos. Sí. En este caso, fíjate, esto está, no está en equilibrio. La burbuja no está cuadrada. No puede ser, no está. Hay que mover Nivel. esta masa para tratar de equilibrar. Un poquito más. Ya está equilibrado. Esto se supone que debería mantenerse así en equilibrio, pero como aquí el agua está empezando a entrar, va a actuar sobre esta superficie plana y curva y va a generar una fuerza hidrostática resultante y eso va a generar un giro. Entonces ahorita ya entró en contacto, si ustedes observan el ojo de pollo ya se empezó a desplazar la burbuja. Entonces yo puedo hacer ingresar esto así, como ustedes pueden ver, ya eso se desplazó, ya se nota bien claro que esto está inclinado y detengo el instrumento. Entonces aquí se ha generado un torque, debido a que la fuerza hidrostática resultante por su brazo, ese es el torque. Entonces para equilibrarlo yo desplazo esta masa buscando que nuevamente el ojo de pollo entre a su posición. Y voy a estar. Entonces esta masa se ha desplazado. Entonces acá tengo brazo por fuerza. Entonces tengo otro torque. Este torque más el torque de aquí debe ser igual a 0 porque ya se equilibró. Entonces despejas y encuentras la posición de la fuerza hidrostática. Entonces de esa forma nosotros analizamos lo que llamamos el centro de presión en una superficie curva. Lo que nos interesa en este caso, más que esta superficie plana vertical, es esta superficie curva. Tengan en cuenta que cuando hablamos de superficies bajo presión hidrostática, usualmente ustedes están hablando de compuertas, en bocatomas y captaciones, etc. Tienen compuertas verticales y compuertas radiales. Entonces, esto justamente representa este tipo de compuertas radiales. Las verticales son mucho más simples de analizar, ¿no? Es algo plano, vertical. Sin embargo, este es el kit del asunto. Entonces, de esa manera lo analizamos. En este caso, nosotros, así como hemos hecho en este caso, en este ejemplo, dejamos ingresar diferentes cargas de agua y a diferentes niveles vamos a tener diferentes fuerzas. En cada caso equilibramos y vamos a tener un conjunto de puntos y vamos a poder evaluar cómo está variando la posición del centro de presión respecto a las diferentes cargas. Entonces, hay una aplicación práctica de esto, yo la vi en la aplicación MATE, hay unas compuertas que se llaman Leipic es por la marca, es la marca que pero en realidad son compuertas radiales. radiales. Exacto, exacto. Entonces eso, como bien dice el ingeniero, cuando ustedes hablan de bocatomas, cuando son captaciones pequeñas, usualmente uno usa compuertas verticales, captaciones chiquitas. Cuando son captaciones más grandes, como se necesitan compuertas muy grandes, son muy pesadas. Entonces para poderlas levantar o bajar es muy pesado, muy complicado. En ese caso se utilizan compuertas radiales, porque con una fuerza pequeña puedes conseguir que esto bascule, suba o baje. Entonces, por eso es que nos interesa a nosotros evaluar este tipo de superficies, cómo funciona frente a la acción de diferentes fuerzas. Entonces, esto, como dice el ingeniero, ustedes tienen un equipo más pequeño en su universidad, pero el principio es el mismo. Es un equipo que sirve para visualizar, solamente para visualizar, no es para calcular nada, solamente para visualizar. Esto es lo que nosotros conocemos como mesa de analogías de Stokes. Sí. Si me trae un poquito de permanganato, señora Gina, por favor.
El sistema aquí es muy simple. Lo que tenemos es una superficie plana, lisa, lo más lisa posible, y sobre esta vamos a hacer circular una lámina de agua. Para que el comportamiento sea lo más cercano a lo laminar, esa lámina debe ser delgada, 3-4 milímetros máximo. Tenemos una válvula de ingreso, ingresa aquí, acá hay un disipador de energía, para que el agua ingrese además por estos orificios en la pared vertical y llene esta cosa. Una vez que se llena va a subir y por rebose va a rebalsar sobre esta superficie. Entonces va a generar una lámina de agua. Va a caer aquí y esto va a ir al desagüe. Este de acá está perfectamente horizontal. No. Entonces, Un tenemos ángulo. justamente unas burbujas aquí para nivelarlo. Aquí y acá. De tal forma que si es que no está perfectamente horizontal, lo podemos con las patas nivelantes, lo podemos poner horizontal. Igual que un trípode. Sí, exacto. Esto está cerrado, ¿no? Sí. Vamos a ver. Uy, está abierto. Ahí. Aquí está abierto, está cerrado. Listo, entonces vamos a hacer una pequeña demostración para que vean. Este equipo es bastante simple, pero también es interesante. Y con esto determinamos qué tan laminar es. No, nuevamente como les digo, con este equipo lo que buscamos es visualizar. ¿Visualizar qué? Algunos fenómenos que usualmente se encuentran o se presentan cuando hablamos de fluidos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? De repente ustedes, al equipo está ¿cuánto? 3.000 metros más o menos. Sí, pero sí. Ya, ok. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás en una zona alta y tienes una casa que tiene techo de calamín? Cuando hay época de viento, ¿qué es lo que pasa con el techo? El techo se levanta y se va, ¿no? Tienen que poner piedras encima, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver acá. Por ejemplo, ese fenómeno podemos visualizarlo aquí. Ahí vamos a poner primero la cosa. Ahí está abierto para que purgue, ¿no, señor Aquilí? Sí. Sí, está llenando. Ya, entonces, aquí como ven esto se está llenando para que ingrese el agua por rebozo simplemente, para evitar que haya la mayor cantidad de turbulencia y para que pueda funcionar lo mejor. Ahí está. Entonces como ven hemos puesto un colorante y el objetivo del colorante es lo siguiente. Fíjense, imagínense que este borde es el suelo. Es el suelo, o sea, una superficie cualquiera. Entonces, si ese es el suelo, este es un edificio. Entonces, ¿qué es lo que observa? Primero, cómo se desvía el flujo alrededor de esa edificación. Segundo, fíjense, ¿eh? No se mueve eso. Tercero, se salió, vamos a volver a poner acá. Se queda medio imposado. Claro. Lo que pasa es lo siguiente. En un flujo cualquiera, cuando tenemos un fluido viscoso, recuerden que en general los flujos o los fluidos pueden clasificarse como viscosos o no viscosos. Un flujo es viscoso cuando manifiesta efectos viscosos. ¿Qué significa esto? Cuando se generan esfuerzos de corte, cuando aparecen gradientes de velocidad. Es no viscoso cuando no hay efectos de corte. Entonces, en este caso, el fluido está en contacto con esta superficie. Está en contacto con esta superficie. ¿Qué quiere decir? Que hay un esfuerzo de corte. Mira, aquí estos plumones que no pintan y hay que darle debajo. Esto es así más o menos. El flujo viene por acá. Antes de llegar a esta superficie, la velocidad es constante. Una vez que llega acá, por el principio de adhesión la velocidad se hace cero. Entonces se empieza a formar una gradiente de velocidad.
Esta gradiente se conoce como la capa límite. Capa límite. Exacto. Ahora, si esta superficie termina aquí, el flujo se está desplazando así. Entonces aquí se separa. Como el flujo se separa, aquí adentro no hay movimiento. Eso es lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? No hay movimiento. Un poquito más de permanganato, señora, aquí no llevo. No hay movimiento. Y fíjense que esta es la dirección del flujo, cómo se ha desviado. Miren cómo se ha desviado. Aquí también vieron que no había flujo. Claro, porque si ustedes analizan esto fríamente, uno puede decir lo siguiente. Si esta es la dirección del flujo y este es el edificio, el flujo va a pasar así. Sí. ¿Se pegará después aquí abajo? Claro, pero por acá. ¿Y qué pasa aquí? Nada. ¿Qué pasa aquí? Nada. El flujo va por acá arriba. ¿Y aquí qué pasa? Separación. Entonces, esto es lo que pasa. Ahí no sé. Ahí. Listo. Entonces, por ejemplo, le decía, esto me sugiere lo siguiente. Miren aquí, en el vértice, cómo se forma una turbulencia. Ese es el punto de separación. Otro vértice, miren que ahí se nota claramente una línea más limpia y otra más oscura. La separación. La capa límite se separa. La capa límite se separa. Entonces aquí nosotros hablamos para empezar del flujo en corriente libre, punto de separación, región separada, zona de estancamiento, y esta capa límite se sigue ampliando y define lo que llamamos nosotros como una estela. Estela. Así es. Ahora, pensemos en otro fenómeno común que nosotros podemos ver en los ríos, por ejemplo. Cuando construimos un puente, ¿qué ponemos en medio del río? Un pilar. Aquí está el pilar. ¿Qué pasa con el pilar? Desvía cada lado. Sí. Viene el flujo, lo rodea, y fíjense cómo se ha cambiado la coloración. ¿No? Miren, La velocidad. claro, fíjense para empezar aquí, como pasaba antes, acá turbulencia, no una colita. Esos son los puntos de separación. Y acá atrás, de acuerdo a lo que hemos planteado, si el flujo se separa y se va hacia allá, ¿qué pasa acá atrás? Nada. Nada. No ocurre nada. Entonces vamos a ver si no ocurre nada. Dando vueltas. Debería quedar ahí. Se debería quedar. ¿Por qué está siendo arrastrado? Porque Ahí está cuando la lo he mano. soltado se está moviendo. ¿No? Se ha movido para otro lado. Entonces vamos a tratar de soltarle ahí. Tampoco me salió chueco. Ponerlo por acá. En la medida que llega hacia los bordes, el flujo está un poquito rápido, voy a bajarle un poquito. Se forma la zona separada. Entonces, esto de aquí sería la capa límite. Esta es la capa límite. La zona, la región separada. Por aquí están los puntos de separación. Y ahora sí le bajo un poquito y ya se nota más lento esto. Entonces vamos a ver. Ahora sí se debe visualizar mejor. Vamos a ver. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Pero ustedes vieron hace un momento cuando estaba un poco más rápido el flujo, que acá se notaba turbulencia, ¿no? Y esto empezaba a girar. Cuando los números de Reynolds, cuando las velocidades son más altas, entonces ¿qué pasa? Eso que ustedes vieron. Se empiezan a formar vórtices. Aquí dentro esto empieza a girar y se empiezan a formar vórtices. Y cuando aumenta más el número de Reynolds, esos vórtices empiezan a soltarse, ¿no? Como si estuvieran lanzándolos. Suelta uno, suelta el otro. Y el fenómeno que se presenta aparece más o menos así. El flujo viene así, y aquí empiezan a formarse vórtices. Y empiezan a soltarse en forma alternada. Esto se conoce como la calle de vórtices de Scarp. Esto tiene, por supuesto, un periodo, una frecuencia asociada, una longitud. Es un movimiento armónico. Ahí hablamos del famoso número de Struha. Cuando ustedes empezaron a hablar
cuando estudiamos mecánica de fluidos, números adimensionales, número de flujo, número de Reynolds, ok, pero después hablan de otros más, número de Strufal, por ejemplo. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, visualizamos este tipo de fenómenos. Hemos visto, por ejemplo, qué pasa con un edificio, qué pasa con un pilar, y podemos ver otro tipo de figuras. Por ejemplo, cuando hablamos de cuando ustedes se van a Mataraña, Hilo, y van a ver los puertos, ¿qué es lo que se observa en el puerto? Una estructura de este tipo. Exacto. ¿Y por qué tienen esto? Fíjense. Si yo lo pongo aquí, le voy a poner una pieza más encima para que no se mueva, porque es muy ligero. El flujo va a pasar y lo va a rodear. Fíjense cómo se está desviando el flujo. ¿Qué consigo con esto? Una zona segura. Hay oleaje, pones ahí tu barco, no pasa nada. Pones ahí tu lancha, no pasa nada. Por ese motivo es que cuando ustedes vayan por el Callao, por cualquier puerto, van a ver que todos los muelles tienen esa forma. Buscan desarrollar esa zona segura. Pero igual, fíjense cómo en este caso, como en los otros anteriores, uno puede ver que las líneas de corriente bordean. Punto de separación, ahí está la turbulencia. Y acá también es una zona segura, ¿no? Solamente que en ese caso está frente a lo que podría ser un oleaje, por eso es que ahí uno no pone un bote, ¿no? Si viene un oleaje fuerte, igual va a chocar ahí. En cambio, esta zona está protegida. ¿Se dan cuenta? Entonces, este equipo, siendo tan simple como lo ven ustedes, me permite visualizar desde casos tan simples como el efecto de un flujo alrededor de un pilar, un muelle, hasta casos más complejos como por ejemplo esto, que es un perfil de ala de avión. En el perfil de ala de avión, igual que en los otros casos, el flujo rodea, se forma la capa límite y hay puntos de separación. En un perfil de ala de avión, en un avión real, la forma del perfil es crucial. ¿Por qué? Porque en un perfil aerodinámico uno tiene esta forma, más o menos. El flujo viene por acá y por supuesto esto tiene una velocidad de x. Ejerce fuerza sobre este cuerpo. Debido a la geometría que tiene, va a tener una suerte de presión distribuida sobre todo su contorno. Esto va a generar una fuerza aerodinámica resultante. Esa fuerza aerodinámica va a estar conformada por dos resultantes: una fuerza de sustentación y una fuerza de arrastre. La fuerza de sustentación es la que mantiene el avión arriba. ¿De qué depende? Del esfuerzo de corte alrededor del cuerpo. Si el esfuerzo de corte es grande, la fuerza de sustentación es grande. Entonces el cuerpo sube. Obviamente si uno sube un avión, uno no va a querer que se vaya hasta el espacio, ¿no? Entonces si tú quieres evitar que suba mucho, cambias simplemente el ángulo. ¿Con eso qué cambias? La posición del punto de separación. ¿Y con eso qué reduce? Esta fuerza. Sí. Pero tampoco la puedes reducir mucho porque si no el avión se cae. Entonces esta geometría está dimensionada buscando que cuando esté en posición horizontal la separación de flujo ocurra cercano a la punta. De esa manera se conserva el mayor esfuerzo de corte y se maximiza la fuerza de sustentación. Y eso da seguridad al avión. Entonces, cuando ustedes lean un libro o revisen un libro de aerodinámica o de fluidodinámica o de hidrodinámica avanzada, van a encontrar perfiles típicos de las alas de avión. Perfiles ya estudiados y se han validado que son adecuados para este tipo de aeronaves. Los perfiles NACA, ¿no? Exactamente. La Academia Rental. Exacto, perfecto. Entonces aquí igual ven la capa límite, los puntos de separación. Aquí está la zona de separación o región separada. Si yo le coloco algo ahí, nuevamente, seguramente eso no se va a mover. Vamos a ver.
metano. ¿Cómo es que se llama este colorante? Este es permanganato